El propósito de esta reunión, llevada a cabo por parte de los psicólogos en formación Angie González, Andrés Caicedo y quien les habla en este momento, Aider Carrillo, consiste en tratar conceptos como son el carácter, el temperamento y la personalidad, que han sido de gran relevancia como constructos para estudiar las diferencias individuales desde el punto de vista de la psicología. Además, estos conceptos se relacionarán con la película El Joker, llevado a la gran pantalla por primera vez en el 2019. Como punto de partida, podemos decir que la película nos transmite una cruda realidad de aquel origen de este icónico villano de los cómics y que también es antagonista de Batman, conocido como el Guasón. Este protagonista principal, que lleva por nombre Arthur Fleck, trabaja como payaso y es un cómico que aspira a ser estándar. Este señor Fleck también presenta múltiples síntomas que podríamos catalogarlos como criterios para trastornos mentales, incluida una que es muy evidente en la cual él pues es incapaz de controlar su risa y de la cual hablaremos más adelante. Además, a raíz de pues, su aspecto físico y también pues, de algunos comportamientos extravagantes que él manifiesta, así como unas características muy particulares del señor Fleck, él va a experimentar a lo largo de su vida un constante rechazo y también intimidación, así como humillación por parte de los actores sociales con los que él tiene algún tipo de relación, ya sea esta directa o indirecta. Pues vamos a ver cómo todo esto lo lleva a convertirse en el criminal reconocido actualmente en el mundo del cine. Una vez dicho esto, le voy a dar la palabra a alguno de mis compañeros para que empiece con su opinión. Bueno, pues continuando con lo que ahorita mencionaba el compañero Aider, hay que tener en cuenta que dentro de esos tres conceptos que vamos a manejar el día de hoy, lo que es la personalidad, el carácter y el temperamento, tienen diferentes connotaciones que hay que pues, diferenciar claramente. Y una muy importante de ellas, como se viene presentando a lo largo de la película, viene siendo el temperamento, que pues, en primera instancia se catalogaría como algo que viene innato de la persona, algo que es completamente invariable y que pues, es propio de cada uno, que a pesar de que las diferencias que se puedan dar entre cada uno de los individuos, el temperamento que yo tengo es únicamente mío y pues viene desde el momento en el que yo nazco. Ahorita como nos habla el compañero Aider, pasa algo bastante curioso con lo de la risa del Joker, porque al principio nos dan a entender que es un problema que él tiene y a primera instancia dan bases de que es algo que venía desde su nacimiento, es un problema que tuvo desde muy pequeño y pues siempre se mencionó de que el problema lo tuvo desde el nacimiento. Más adelante, conforme avanza la película, hay un pequeño choque donde realmente nos relata más la niñez del Joker y a pesar de que se puede decir que el temperamento se desarrolla desde la parte de la niñez, realmente no es tanto un desarrollo que tuvo, porque el Joker tuvo un pequeño problema que pues lo que sucedió fue un acto de violencia por parte de sus cuidadores, tanto de la madre como en ese momento el padre adoptivo que tenía, y pues realmente esta risa que se creía inicialmente patológica ya no viene siendo patológica, sino es una consecuencia de un trastorno violento que tuvo durante su infancia. Entonces, este carácter cambia completamente el sentido de la película, porque ya no estamos hablando de una persona que de nacimiento tenía ese tipo de problemas, sino que conforme pasaba su crecimiento, tuvo un desarrollo completamente distinto debido a estos eventos de violencia. Algo para agregarle al temperamento es que, bueno, el temperamento son dimensiones biológicas o también puede ser herencias genéticas. Esto, y para agregarle a lo de las risas incontrolables, eso se llama una epilepsia elástica. De acuerdo, entonces, pues en esta parte, digamos que podríamos ver cómo en relación a este concepto de temperamento, el protagonista, Arthur, nos va a manifestar ciertas cosas, ¿no? Está esa la habilidad afectiva y emocional en donde podemos ver cómo entra en lo que acaba de mencionar la compañera, en esta incontinencia de su risa, pero también podemos ver cómo podría tener su ánimo totalmente plano, ¿no? Totalmente estable. Y también en otros momentos cómo podría incluso llegar a manifestar algunos criterios para la depresión, ¿no? En esto, pues, haciendo alusión al concepto o constructo de temperamento, si nos referimos, por supuesto, desde un punto de vista biologicista, como ya ustedes mencionaban, podríamos analizar también este tema de lo innato. En el documento que tratamos en clase, Izquierdo, el autor nos mencionaba que si bien hay características innatas que, por supuesto, parecen una obviedad,
también es necesario decir que estas características innatas en términos de genes no tienen por qué definir a una persona como tal. Si bien en los estudios que se hacen con gemelos, por ejemplo, podemos ver que si bien, pues por supuesto, comparten toda una información genética, no tienen por qué presentar tanto su temperamento como carácter o personalidad eventualmente. En otro orden de ideas, pues también tratando este tema desde el punto de vista biologicista y teniendo en cuenta que se desarrolla el temperamento durante la infancia y también tomando lo que nos mencionaba el compañero Andrés, en donde él tuvo demasiados problemas en sus primeras fases de socialización, tanto con sus primeros cuidadores, y también podríamos hablar un poco de cómo viene desde allí el tema del temperamento, ¿no? Por todo lo que le tocó vivir en cuestiones de pues, violencia y maltratos desde un primer momento tan importante para el desarrollo de una persona como es la infancia. Entonces, pues de nuevo le doy la palabra a algunos de mis compañeros si quieren agregar algo a este tema del comportamiento, si quieren tratar alguno de los otros conceptos. Bueno, yo pienso que ya dimos algunos ejemplos sobre el temperamento y alguna definición, entonces creo que ya es hora como de pasar al carácter, o quieren agregarle algo más. No, 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 directamente pasemos al carácter, que hay bastantes cosas importantes de hablar ahí, ¿no? Bueno, yo voy a decir una definición sobre un autor del PDF que trabajamos en clase y se llama Hogan. Él decía que el carácter son los motivos y las disposiciones que dan estabilidad a la conducta social del individuo. Él también decía que calificaba el carácter con cinco aspectos, como el conocimiento de las reglas sociales, la socialización, la empatía, la autonomía y el juicio moral. El carácter ya es son como los hábitos aprendidos o ya es como la consecuencia de las experiencias que tenía, bueno, en este caso, el Joker, y el carácter ya es algo más modificable, es como es la relación que él tiene con la interacción social. Cambio el temperamento, pienso que ya es algo no modificable. Sí, por ejemplo, algo bastante chistoso que pasaba en la película, pero que realmente tiene como un trasfondo un poco más oscuro, es viendo que esa misma enfermedad que tenía Arthur con la risa servía para él, para de pronto como encajar o de alguna forma como tener esa posibilidad de soltar una risa y pues entre comillas todos iban a quedar como normales en respecto a, bueno, Arthur se está riendo de forma patológica como él normalmente tiene ese pequeño trastorno, pero realmente no era así. Por ejemplo, en los chistes que empiezan a hacerle el compañero en el trabajo que es más pequeñito, que sinceramente realmente no le dan risa, o sea, simplemente suelta una risa como por encajar una risa socialmente porque están haciendo chistes y de alguna forma esa risa se hace por el contexto en el que se encuentra de las burlas que le hacen a sus compañeros, pero tan pronto se sale de ese contexto y únicamente se aleja de ellos, la primera intención es ver cómo esa risa de un momento a otro se apaga y queda en un silencio perpetuo en donde no era realmente una risa patológica, no era realmente una risa genuina, simplemente era una risa que él de alguna forma creía o encajaría dentro del contexto que se está dando, que es la risa, que son los chistes. Entonces, ese tipo de comportamientos que viene mostrando Arthur lo hace de alguna forma como para encajar o quedar bien con la sociedad. ¿Por qué? Porque es que no solamente aquí en ese aspecto, en el momento en el que a él le llaman la atención por los primeros sucesos que se ven en la película, que lo golpean, le dañan el panfletico ese que tiene para hacer las promociones y todo, cuando le llaman la atención y le dicen que si siguen eso lo van a votar, se ve como él sonríe, porque él está pues en una situación que realmente es mala, es una situación tensa, en cualquier momento lo pueden echar del trabajo, pero sus reacciones tienen una risa fría y sin estar acompañada de sonido y mucho menos en un contexto en el que vaya porque le están diciendo que lo pueden echar del trabajo. Y el siguiente cambio de cámara es mostrarlo a él golpeando las basuras, descargando toda esa parte interna que pues de alguna forma no puede mostrar dentro de la sociedad porque va a estar mal, él no puede simplemente actuar con violencia con otras personas, pero encuentra esa forma en que para las otras personas voy a mostrar una risa haciendo de cuenta que todo está bien, que no pasa nada, pero realmente lo que tiene por dentro es una ira explosiva que tiene que salir en cualquier momento, que lo único que está haciendo es aprisionarlo. Entonces esto entraría dentro del carácter porque por más que estas bases biológicas que se hablan del temperamento estén dentro de sí, el carácter se encarga como decir, aquí es el momento en el que tengo que descargar mi ira, este es el momento en el que tengo que reírme. Entonces se muestra como esa risa que inicialmente era involuntaria por un factor entre comillas patológico,
pasa ya a ser una risa que él puede usar en contextos en los que le beneficien, como era en el caso de cualquier situación que se relacionara con otras personas y más en un contexto social. Ok, entonces, pues, de acuerdo con lo que acabamos de mencionar, también podemos hacer una distinción bastante clara, yo creo, entre estos dos conceptos, ¿no? Entre los dos conceptos que hemos tratado hasta el momento, que es el carácter y el temperamento. Por una parte, como mencionábamos con anterioridad, el temperamento, si bien hacía más, digamos, alusión a un carácter biologicista, en donde podríamos incluso encontrar algunas vulnerabilidades y desencadenantes que de alguna manera llevarían a Arthur a comportarse y a tener ciertas actitudes o a definirlo como persona, también podemos ver cómo ese otro punto de vista más ambientalista nos va a decir que existen algunos, digamos que imperativos morales que vamos a adquirir con nuestra socialización temprana. Y en ese sentido, pues también lo que mencionaba el compañero Andrés sobre la habilidad afectiva y la forma como él la utilizaba de cierta manera para, de alguna manera, contextualizarse en cuanto a su estado de ánimo y en cuanto a la percepción que los demás tenían de su estado de ánimo. También podemos hablar acerca de un tema más relacionado ahora entre el carácter y la personalidad. Me explico. Podemos ver también cómo dentro de estos imperativos morales, en donde también podremos encontrar algunos aspectos que conforman la personalidad en términos de sistemas, podemos encontrar la cognición, por ejemplo, la percepción que tiene Arthur acerca de la sociedad en general y cómo existe este rechazo por su parte hacia aquellos elementos que nos manifiesta la película o la trama de la película en cuanto a la, digamos que alguna diferencia en las clases sociales, ¿no? Entre la opresión y toda esta situación social que se desencadena en la película y que pues va a tener algunas consecuencias al final de ella. Sí, yo le quiero agregar algo sobre una parte que usted mencionó sobre la parte moral. Eh, Arthur no tuvo como unos padres que le enseñaran, que le corrigieran esto está bien, esto está mal, ya que también tenía una madre con trastornos mentales. Arthur en la parte moral, él no sentía culpa de lastimar a los demás. Entonces podemos dar ejemplo cuando él mata a uno de sus compañeros de trabajo, o también cuando mata a uno de los hombres, a tres hombres en el tren, o cuando también mata a su madre. Entonces, eso es una parte muy importante, ya que él no tuvo como la enseñanza o de una persona o una persona con ideales o con valores para que le ayudara a corregir esa parte o el que le enseñara. Sí, y pues algo muy importante que acaba de tocar Angie, y realmente lo quiero pues citar con respecto al autor que estaba dentro del trabajo, el material de trabajo que nos dio el profe. Alport nos dice que la personalidad es aquella organización dinámica en el individuo de aquellos sistemas que determinan su conducta y pensamiento característico. Ahorita como lo mencionaba Angie, o sea, hablamos de la culpabilidad que él llegaba a sentir, pero es que en un momento de la película, por más que él tratara de controlar cualquier cosa que viniera dentro de sus impulsos, él dejaba salir ciertos pequeños vestigios de lo que realmente de alguna forma quería hacer, pero que le estaba controlando. Y una parte yo creo que es importante, que es como el clima de la película, es cuando él va y va a matar a la madre. Le dice, al principio yo pensaba que mi risa era una enfermedad, pero realmente no es una enfermedad, es algo que es parte de mí. No recuerdo bien las palabras exactas, pero es como ese choque donde el protagonista de esta historia ya deja a un lado todas esas ataduras y ya dice, hombre, así es como soy y voy a ser así como soy realmente. Porque cuando va al programa y empieza a hablar en el programa, cuando le dicen que si se siente bien por haber matado a los tres muchachos, él responde, sí, me siento bien y estoy cansado de fingir que no es así. Entonces, ya aquí pasamos en donde todo ese conjunto pues, dinámico en este contexto funcionan porque se entrelazan cada una de las cosas que hace el comportamiento, el temperamento, las acciones, todo lo que pues, lleva ese conjunto que viene siendo Arthur, se dejan libres ya para el desenlace de la película y es eso, es ver cómo algo que durante tanto tiempo estuvo encerrado sale y sale sin restricciones, muestra realmente como su verdadera naturaleza y es esto, es esta naturaleza impulsiva, violenta, alocada, o sea, está atada tanto de emociones en donde son impredecibles porque o sea, en todo el momento de la película inicialmente creíamos que se iba a matar, pero luego como con
un aire bastante amigable al programa, y luego pues ese trasfondo en donde se voltea todo porque se deja llenar de violencia y de rabia y en un momento a otro mata al presentador. Entonces, eso es lo que distinguiría la personalidad directamente de Arthur, porque, o sea, a pesar de todo este aire de violencia, es la forma en cómo se proyecta esa violencia y pues realmente como la imagen que quiere dar, porque dentro de todo esto, a él le encantaba ser el centro de atención de alguna forma, ser reconocido, ser visualizado por todos y de alguna forma tener como una especie de aceptación, que era lo que inicialmente tenía para controlarse, pero en el momento en el que él deja a un lado todo este concepto de quiero que me acepten, simplemente dice voy a ser como soy, y a la larga consigue lo que quiere, porque consigue llamar la atención de otros y consigue ser reconocido haciendo exactamente lo que él creía que estaba bien, que era ser él, tanto con la parte de la violencia como con la parte de la risa, y pues todo eso que entraña lo que viene siendo como esa perversión dentro de su ser. Ok, entonces pues quisiera continuar con dos cosas. En primer lugar, un gran paréntesis y para permitirme, digamos, no caer en una imprecisión. Con el tema de la violencia, pues también hay que decir, ¿no? Que desde el punto de vista de la psicología se sabe que no necesariamente una persona que tenga algún problema desde el punto de vista del trastorno mental va a ser necesariamente violento, ¿no? Cosa que nos transmite la película como tal, en cuanto a la forma en que Arthur de alguna manera exterioriza todo aquello que hay por dentro y que, como bien mencionaba el compañero Andrés, al parecer nos da cuenta de aquello que él en realidad era y no lo que en realidad debería ser por todos aquellos imperativos morales que le imponía la sociedad hasta ese momento. Una vez dicho eso, también quisiera tocar precisamente este sistema dinámico que mencionaba Andrés en relación al autor Gordon Allport, en donde él menciona pues, que en estos sistemas dinámicos están la percepción, la cognición, la emoción, la motivación y la acción, y que cómo estos cinco sistemas pues, van a conformar de alguna manera la personalidad. Desde este punto de vista también podemos ver cómo, relacionándolo un poco con lo que mencionaban los compañeros, existe, digamos que de alguna manera, trastoques en esa personalidad de Arthur que son visibles, ¿no? Pero si nos ponemos a revisar dónde está la génesis de esto, podríamos irnos a la socialización temprana de la que ya mencionamos en la primera parte de esta reunión. Pero más allá de eso, si analizamos la forma en la que Arthur de alguna manera exterioriza todo eso que está pasando, podemos ver que él manifiesta alguna falta de empatía cuando menciona las muertes que ha cometido, en especial pues lo que sucedió en el metro. Y esto también nos vendría a dar cuenta de algunos trastornos de la personalidad, ¿no? También manifestado en algunas conductas extravagantes que él presentaba y que las daba a conocer abiertamente, como por ejemplo su necesidad de intentar resaltar de alguna manera y en el escenario del stand-up y cómo él también tenía como esta imaginación en la que él efectivamente era respetado tanto por este presentador que él tanto admiraba como con las personas en general, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que respecto a la personalidad, como dando una conclusión, él actúa de esa manera, o él era así de esa manera, debido a que pues nadie lo reconoció a él, nadie le dio como su lugar, nadie le dijo como que todo lo que él valía como persona desde su infancia. Entonces, claro, la falta de las necesidades, la falta de cariño, los apegos, eh, o todo eso fue como dieron cultivo para que él desarrollara toda esta carácter, toda esta personalidad y bueno, se creara el Joker. Bueno, muchachos, yo la verdad creo que de todo lo que estamos hablando ahorita queda una conclusión bastante acertada. La verdad es, toda la reunión de esos conceptos que tenemos aquí, pues la verdad creo que se ve bastante claro cómo una película puede tener un trasfondo bastante grande, tanto a nivel social, pero pues también dentro del punto de vista de lo que viene siendo la parte de la psiquis de una persona. Entonces, por lo menos considero yo que la película del Joker estuvo bastante acertado con respecto a la temática que se está abordando con relación de estos tres temas. Y por lo menos por mi parte, yo quedo bastante contento, pues, tanto después de ver la película como con los conceptos que manejamos el día de hoy. ¿Qué opinan los demás? Pienso que se aprendió Sí, bastante. sí.
Por mi parte, ya para concluir, pues sí, yo creo que a lo largo de esta reunión hemos ido abarcando estos conceptos con el fin de que en este momento podamos hacer como una distinción bastante clara. Y si nos remitimos a toda la trama de la película y también a, por supuesto, el material de estudio que utilizamos para esta grabación, podemos ver que la personalidad efectivamente es muy compleja de por sí de observar, no es observable a primera vista y por eso es necesario realizar análisis factoriales para determinar qué personalidad tiene una persona y por eso pues precisamente existe la psicología y pues la psicología intenta estudiar aquellas diferencias individuales. Por esto es necesario pues tener toda una metodología detrás, ¿no? No quedarse en decir que una persona tiene una cierta personalidad solo porque se observó un comportamiento en particular, pero también podemos relacionarlo con el carácter, ¿no? Y cómo estas cuestiones de socialización temprana que normalmente se asocian con la génesis de algunas patologías en las personas, pues queda bastante clara, ¿no? Porque si bien la personalidad se forma en una edad bastante desarrollada del ser humano, como es el ciclo vital en la adolescencia en adelante, pues precisamente hay un trasfondo y es todo aquello que se adquiere en los primeros escenarios en la vida, es todo el desarrollo infantil. Y también podemos ver cómo ese carácter también se forja, pero se forja de acuerdo con las personas que de alguna manera ejercen cierto, digamos, que huella en las personas. Y pues también, por supuesto, hay que mencionar que tanto el carácter este que se va a desarrollar adquiriéndose de acuerdo con las experiencias que vivamos, como la personalidad también, van a tener una relación con el temperamento, que es todo aquello con lo que la persona viene, todo aquel equipo, digamos, genético con el que una persona nace y que de acuerdo pues al desarrollo de su vida se va a manifestar de una u otra manera. Entonces, una vez dicho eso, yo creo que podríamos dar por finalizada la reunión. Bueno, entonces, que estén muy bien, compañeros, que tengan un buen día. Muchas De acuerdo, gracias. igualmente. Hasta Chao. luego.